Me obligas a perder y yo no quiero. Mi futuro está más allá que aquí. Los pasos que he dado son tan inciertos, tal cual un niño pequeño que apenas puede correr. Por mis mejillas corren sangre y lágrimas, son las esquirlas y las balas de metal. Mis manos sucias con heridas para leer, y mis pisadas las historias que contar. Son mis palabras tan sinceras como el agua, y en el silencio siempre mienten más las almas. Después de muerto, ¿cómo decir la verdad? Surge la inseguridad y la falta de esperanzas. La decisión la tomo yo, ya no hay barreras ni cadenas, solo vida, vida y perdón. Y desde hoy quiero en el son cambiar la guerra por palabras, guerra por palabras. Oh, 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 oh. Para la Organización de Naciones Unidas, el reclutamiento infantil es el acto mediante el cual un grupo armado ilegal incorpora a sus filas menores de 18 años, incurriendo así en un grave delito categorizado como crimen de guerra. Siempre que se nos habla de derecho, lo primero que se nos viene a la mente es letras, libros y leyes. Este último componente es de los más importantes, puesto que por medio de ellos lo que se pretende es regular comportamientos personales y fenómenos sociales. Pero es irónico pensar que aún los conflictos armados están regulados en cuerpos normativos, que pueden ser a nivel nacional o internacional. Dentro del derecho internacional encontramos una de las normativas más importantes, que es el derecho internacional humanitario. Fue necesario la creación de este cuerpo normativo para poder así humanizar un poco lo que es la guerra y tratar de proteger y garantizar el principio de la dignidad humana. Hecha la ley, hecha la trampa. Un ejemplo de eso lo podemos notar en el Código de Guerra del ELN, en donde está la prohibición del reclutamiento de menores de 15 años. Pero había que darle una solución a esto, y la solución fue por medio del protocolo facultativo relativo a la participación de menores en el conflicto armado. Lo que hace este protocolo es extender la protección de estos sujetos hasta que cumplan su mayoría de edad. Colombia, como Estado parte de este tratado internacional y por mandato constitucional, está obligado a cumplir por lo ratificado por su rama legislativa. Dentro del ordenamiento jurídico colombiano encontramos el decreto 4690 del 2007, el cual regula la prohibición, sanción y protección de los niños, niñas y adolescentes dentro del conflicto armado. Por lo expuesto, podemos ver que la normatividad en cuanto a esta problemática es bastante amplia. Lo que sí se queda corto es la intervención del Estado. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se constituyeron oficialmente en 1966 tras la toma a Marquetalia por parte del ejército en 1964. A partir de allí se definirían como una guerrilla de orientación marxista-leninista y su lucha se centraría en la defensa de la tierra y del sector agrario. Durante sus 2 primeras décadas, su método operativo se destacó por su modo de defensa y espera al enemigo, pero esto cambiaría en 1982 tras la 7ª conferencia de la organización. En esta se adherirían las siglas EP, que significa Ejército del Pueblo, lo cual daría una nueva identidad operativa, pasando de la defensiva a la ofensiva. Asimismo, sus prácticas de reclutamiento también cambiaron. De esta convención se deja instituido que cada frente debería incorporar niños desde la edad de 15 años. Este hecho queda ratificado en un documento llamado Estatuto de Milicias, el cual dicta que para ingresar a las filas de las FARC se debe tener una edad entre 15 a 30 años.
Las FARC-EP han sido sin duda alguna una de las guerrillas con más número de menores de edad en sus filas, debido a la cantidad de combatientes que esta guerrilla posee. Un informe publicado por la politóloga Natalia Springer en el 2012 estimaba que, para aquella época, las FARC tenían cerca de 9.000 integrantes, de los cuales un 42% eran menores de edad, lo que supone cerca de 3.700 menores. Durante el proceso de paz adelantado en La Habana, las FARC anunciaron que no reclutarían más a menores de 15 años. Sin embargo, un estudio de la Universidad Sergio Arboleda reveló que en el 2015, entre enero y julio, esta guerrilla reclutó cerca de 548 niños. La Unión Camilista, Ejército de Liberación Nacional, es una guerrilla de orientación marxista-leninista y proliberación cubana, creada en el año de 1964 por 6 estudiantes colombianos venidos de la isla de Cuba, tras adelantar allí sus estudios y haber conformado la Brigada Proliberación José Antonio Galán. Su primera incursión armada sería en el año 1965 con la toma a Simacoto. Allí leerían su manifiesto, el cual contemplaría su lucha a favor de los recursos naturales y de los más necesitados. El ELN ha sido una guerrilla que se ha caracterizado principalmente por su fuerte oposición a la explotación de los recursos naturales por parte de las multinacionales. Estas bases de lucha se centran en las ideas del cura Camilo Torres, precursor de la teología de la liberación, y cuyos ideales en defensa de los pobres propugnan una reforma agraria radical y la nacionalización de la industria, consignas por las cuales el ELN es conocido al dinamitar los oleoductos. Aunque han reclutado menores de edad, su volumen en combatientes es mucho menor comparado con el de otras guerrillas. Para esta guerrilla la mayoría de edad se alcanza a los 16 años. Por ende, su código de guerra prohíbe totalmente el reclutamiento a menores de 15 años. El ELN niega enfáticamente haber reclutado niños menores de 15 años. Sin embargo, un estudio publicado en 2003 por Human Rights calcula que 1/3 de los combatientes son niños, es decir, 1.480. Este mismo estudio ha comprobado que entre los niños desvinculados figuraban edades entre los 13 y 14 años. Para el año 2012 se creía que esta guerrilla estaba formada por 3.000 combatientes. El estudio de Springer calcula que el 44% eran menores de edad. El ELN ha tenido acercamientos con intención de la desmovilización de los menores de edad. Sin embargo, estas intenciones se han condicionado al inicio de un diálogo de paz con el gobierno. Hacia los inicios de los años 80, se crearon en el campo pequeñas autodefensas que buscaban combatir a las guerrillas comunistas y de esta manera obtenían finanzas políticas, militares y ganaderas. Asimismo, estas fuerzas paramilitares dieron origen a los Pepes, división encargada de perseguir a Pablo Escobar y a sus aliados. El accionar de los grupos paramilitares es quizás el más crudo y macabro de los que se tenga registros en este país. Sus técnicas militares, en palabras de Carlos Castaño, son el resultado de entrenamientos con las fuerzas militares y una copia del modus operandi de las guerrillas. El reclutamiento infantil no fue una prioridad en las filas de las AUC, ya que por medio de pagos les era fácil reclutar combatientes. Sin embargo, su desventaja numérica y militar conllevó a que se iniciaran en esta práctica. Las AUC son el único grupo armado en Colombia que ha establecido una edad mínima de reclutamiento en 18 años. No obstante, esta regla no se cumple y las autodefensas reclutan a menores de 15 años. Según Human Rights, el 20% de los integrantes de las AUC eran menores de edad, es decir, unos 2.200. El ex jefe paramilitar Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, fue condenado en 2012 por este crimen de guerra. A pesar de que hoy día existen muchos niños que han sufrido por este flagelo del reclutamiento, es reconfortante saber de que siempre va a haber una segunda oportunidad. Y en mi caminar he visto tanta oscuridad. Qué triste que el viento me lleve a lugares que no quiero ir. Las entrevistas recogidas en el libro de Guillermo González Uribe, Los niños de la guerra, fueron realizadas gracias a la colaboración del ICBF y su programa para reinserción de niños víctimas del reclutamiento infantil. Este programa ha creado hogares de reinserción en donde educadores, psicólogos, trabajadores sociales, personal médico y administrativo orientan dicho proceso que actualmente ha integrado a cerca de 5.200 niños. Otro proyecto es el gestado por la UNICEF en alianza con Caracol, llamado Allá y Acá. Es un punto fuerte de ayuda para los menores víctimas que buscan reinsertarse y a su vez ayudar a que la comunidad se concientice de esta situación.
Pero en medio de la insurgencia de la izquierda y de las fuerzas ilegales de la derecha, es el Estado el que se oculta bajo las balas de la guerra y la sangre del pueblo, sobre quien debería recaer la responsabilidad de este conflicto. Pues ha sido el culpable de hacer insuficientes sus mecanismos de búsqueda en el fin de conflicto y no permitir nuevas formas de pensamiento y construcción de país. Yo no soy un cobarde al correr y querer salvarme. Yo no soy de piedra como aquellos hombres que saben. Toda esta precarización que vimos en los barrios, como la delincuencia, el sicariato y un montón de fenómenos que han venido ocurriendo desde hace muchos años en el país, a esta misma problemática y es el tema del conflicto, ¿cierto? Y un conflicto que no puede estar solamente mirado desde el lado de las insurgencias, desde un solo punto donde se ha generado este conflicto armado, sino donde tiene mucha responsabilidad en el Estado. El servicio militar obligatorio en Colombia está sustentado bajo la Ley 48 de 1993. Es una ley muy injusta para la juventud colombiana, en la medida en que nos obliga a participar de la guerra. Nos obliga a participar en la medida en que sostiene que es desde el principio la solidaridad y reciprocidad para con la patria. Y es ahí en ese punto donde a mí me empiezan a surgir muchas dudas. Se supone que antes de cumplir la mayoría de edad, o sea, todo lo que es mi infancia y mi adolescencia, he sido beneficiado, ¿cierto? Y el Estado ha sido garante de unas necesidades y condiciones mínimas para la vida y la convivencia, ¿cierto? Como joven que he crecido también en estos sectores populares, como muchos otros también, hemos crecido también careciendo de muchas de estas alternativas y de estas posibilidades de acceder a estos derechos tan básicos como la alimentación, la educación, el trabajo, la vivienda, la salud. Entonces, en medio como de toda esta precariedad, yo no tendría nada que retribuirle a este Estado, ¿cierto? ¿Por qué tendría yo que entonces que empuñar un fusil y tener que ir a defender un Estado el cual no ha tenido esa mirada solidaria ni efectiva con las poblaciones y los sectores populares, que también llevándolo pues ya a la mirada general del conflicto, es quienes han sufrido todos los rezagos de la guerra, quienes han tenido que soportar a cuestas todo el empobrecimiento de nuestros sectores, de nuestros barrios, nuestras calles, nuestros parques, todo el deterioro también de nuestros espacios dedicados para nuestra formación, nuestros centros educativos, los puestos de salud. Y en esa medida pues también el servicio militar con sus estrategias de reclutamiento, que no tienen nada distinto a lo que hacen otros grupos que llaman ilegales, pero son las mismas estrategias, es tomar a los jóvenes en contra de su voluntad, porque creo que si usted habla con por lo menos el 100% de estudiantes de un colegio, por lo menos el 80% no quiere prestar el servicio militar. A esto pues también se suma, por ejemplo, experiencias como en Medellín, donde muchos jóvenes que salieron del servicio militar fueron entregados directamente a grupos paramilitares, en donde les costó a muchos la vida poderse retirar de ahí, ¿cierto? Era una obligación, o sea, ellos fueron obligados y fueron reclutados por estos grupos. Entonces, finalmente uno siempre va a ver esas alianzas entre lo legal y lo ilegal. Los de este país terminan enfrentándose y masacrándose con los jóvenes empobrecidos de la ciudad. Yo me declaro objetor de conciencia, ¿cierto? Y rechazo la guerra y rechazo el servicio militar porque mi opción es la vida y mi opción no es la muerte. Y yo elegí fue la vida. Y en esa medida en que elijo la vida, pues elijo también la vida, pero una vida digna. Posibilitar unos escenarios otros de reconocimiento de la diferencia, ¿cierto? Ese otro que piensa diferente, pues lo invito más bien es al diálogo, a la construcción colectiva de un proyecto de país que nos permita caminar juntos. Creo que ese es el llamado también. Y en mi caminar he visto tanta oscuridad. Qué triste que el viento me lleve a lugares que no quiero estar. Yo no soy un cobarde al correr y querer salvarme. Yo no soy de piedra como aquellos hombres que saben matar. Prefiero abrazarme a mi pueblo y gritar. Puede que no olvide, pero sí cambiar. Y un día en silencio pueda respirar. La orden era que tocaba picar a la gente. Mi nombre es Mauricio, soy de Villanueva Casanare y tengo 17 años de edad. En mi familia somos como 5 hijos, 2 mujeres y 3 hombres. La primera vez que vi un grupo paramilitar armado fue cuando llegaron a la casa. La reacción fue quedarme quieto,
quieto del miedo, veía que llegaban a la casa y mataban. Trabajaba en el palmar de lunes a viernes en las palmas de aceite y los domingos me iba como a la 1 de la mañana para ver el matadero a ver si me regalaban algo. Mi mamá me cobraba la comida. Yo era el malo del paseo. La ropa que tenía era vieja y rota. Mis 4 hermanos eran hijos de mi padrastro y yo no. Por eso me pegaban tanto, con cables, con palos, con lo que encontraran. Cuando cumplí 14 años me encontré con unos manes paramilitares y me llevaron. Poco a poco me fueron enseñando a desarmar un fusil y a aprenderme los nombres de las partes, y así empecé a coger práctica. Allá me tocaba cocinar y prestar guardia. Caminamos sin parar, andamos mediodía, andamos 5 minutos y volvimos a parar. En una época nosotros sí trabajamos con las autoridades, pero ya no. En el curso me contaron que el ejército fue quien empezó a formar los paras. Porque como el ejército no puede matar por los derechos humanos, contrataron un grupo así. Pero el ejército les daba las armas. Un compañero hizo coger un comandante. A ese compañero le pegaron una matada, le sacaron los dientes con un alicate. Dentro de las uñas le metieron alfileres. Y lo último le arrancaron y empezaron a quitarle partecita por partecita. Al último le metieron una cadena y le echaron llantas y gasolina. Me enfermé, me dio paludismo de tanta trasnochadera, de tantos mosquitos que le picaban a uno. Tiempo después me dieron 2 tiros con una AK-47. Uno que me quedó aquí en el pulmón. Así que me cambiaron en el civil y me llevaron al hospital. Cuando me desperté estaba la policía. El DAS y la fiscalía están ahí. Me dijeron que me tocaba irme con ellos. Lo que más recuerdo de la vida anterior es que me tocó practicar como 3 masacres. Uno los mataba porque eran guerrilleros, colaboradores o sapos. Recuerdo que vio morir un pelado de 9 meses de nacido. Lo agarraron de los pies y lo estrellaron contra un muro. A mí me toca expresar 4 muertos, descuartizarlos. Comencé con el brazo, pero se encogió un tendón. Entonces otro man, él me dijo qué hacer y me enseñó. Y ahora ya sé cómo expresar a una persona. Espero muchas cosas de la vida, buenas y malas. Entiendo que por más dificultades que tenga yo no peleo, trato de solucionar las cosas. Las soluciono con palabras y no peleo. Espero salir adelante con la ayuda de muchas personas. Más que todo acabar el estudio, porque el estudio hoy en día es lo más importante. Bueno, y finalmente, ¿cuál sería entonces la alternativa? ¿Cuál sería entonces la invitación a todos estos flagelos que nos ha dejado la guerra? Sería empezar a construirnos en unos valores otros, ¿cierto? Donde situemos la posibilidad del amor, la posibilidad del entendimiento, la solidaridad, la posibilidad de construir una historia a la medida de nuestros propios sueños. Es lo que nos han venido negando y es el derecho a soñar de una niñez, una adolescencia, una juventud, que estamos en pleno crecimiento, estamos explorando y conociendo de la vida y nos han violentado también ese derecho por este flagelo de la guerra. Entender también que la paz no es un patrimonio individual ni es un valor que le corresponde a unos pocos, sino que la paz es un valor que nos pertenece a todos, por ende nos debemos aportar
aportarla y construirla entre todos y todas. Realmente pues esto es un recurso esencial y es la disputa de la permanencia de los seres humanos en este mundo llamado Tierra, ¿cierto? Entonces es entender eso, cómo todos aportamos y construimos a la permanencia de unas futuras generaciones, y eso depende de nuestras acciones y lo que estamos haciendo hoy en día para transformar esas condiciones que nos vienen empobreciendo. ¿Qué somos? Somos una generación llamada a defender y a elegir la vida como un motor fundamental de nuestras luchas, pero también de nuestros proyectos de vida, ¿cierto? Es ese llamado a que en donde la vida se convierte en ese motor esencial que nos va a permitir superar todas estas adversidades, pero sobre todo poder construir la felicidad. Eso fue lo que yo elegí, y elegí desde muy adolescente, y es no entregar mi cuerpo, mis sueños a la guerra, ni a dejar que me instrumentalicen por unos intereses de otros que nos mandan a matarnos entre nosotros mismos. Que nos permita también ser una alternativa para robarle, arrebatarle los niños, los jóvenes a esos espacios de la violencia, y creo que eso nos corresponde a todos, a estas generaciones que ya nos hemos venido dando cuenta de lo que está sucediendo, a los maestros de este país, a los que hacemos cultura, a los artistas, y es robémosles los jóvenes a la violencia, quitémoselos, traigámoslos hacia estas apuestas que vienen construyendo alternativas para construir un mundo más justo, un mundo en paz, ¿cierto? Construyámonos en héroes de paz, ¿cierto? Porque la alternativa que nos da aquí este Estado siempre es que, y lo que nos ha enseñado es que somos héroes siempre y cuando empuñemos las armas, siempre y cuando eroticemos la violencia como forma para resolver nuestras diferencias. No, pues seamos esa otra propuesta, esa otra generación de unos héroes que le aportan eso a partir del entendimiento y el reconocimiento del otro, pero sobre todo la superación de esas diferencias que han intensificado el conflicto. Finalmente han sido la población civil la más afectada, pero ha sido también quienes han demandado una paz en este país a través de sus luchas, a través de los movimientos sociales, de sus propuestas organizativas, de expresiones propias de las comunidades indígenas, campesinas, de los sectores populares como estos, quienes hemos peleado históricamente porque se llegue a la paz, ¿cierto? Y hemos construido alternativas frente a cómo enfrentar el hambre, el despojo, el reclutamiento, cómo enfrentar tantas problemáticas. Por eso mismo somos los protagonistas fundamentales de lo que está sucediendo en este país y lo que viene para este país. Finalmente el llamado es a que nos desarmemos de tanta violencia que nos han enseñado desde la escuela, desde los medios de comunicación, ¿cierto? Desarmémonos de todo eso para encontrarnos realmente con esa esencia humana que nos hace ser en colectivo, que nos hace ser en comunidad y que nos va a permitir defender los recursos de esta tierra, que es la que finalmente nos va a posibilitar vivir en paz, y es estar en armonía en ella y en convivencia entre nosotros mismos. Estos niños amamantados por el odio con los que ha sido tan avara la leche y la ternura humana, conservan en la nuez de su ser un fondo de inocencia, de generosidad y de alegría, y merecen que una sociedad menos egoísta y menos hipócrita sepa poner en sus manos algo mejor que el metal de los fusiles y la metralla. Casi todos ellos lo único que anhelan es un país que les dé dignidad, que les dé amor, educación, trabajo y futuro. Que un día no sean solo 10 o 20 o 100 los que hayan sido arrancados a las tenazas de la guerra, sino que como lo balbucea con grandeza uno de ellos, casi describiendo la democracia verdadera, que es un horizonte respetuoso y civilizado para el conflicto. A mí me gustaría que la guerra fuera sin armas, o sea, una guerra, pero no una guerra, sino como diálogo, simplemente con palabras, planteamiento, propuestas y decisión. ¿Cómo decir la verdad? Surge la inseguridad y la falta de esperanzas. La decisión la tomo yo, ya no hay barreras ni cadenas, solo vida, vida y perdón. Y desde hoy quiero en el son cambiar la guerra por palabras, guerra por palabras. Y en mi caminar he visto tanta oscuridad. Qué triste que el viento me lleve a lugares que no quiero estar. Yo no soy un cobarde al correr y querer salvarme. Yo no soy de piedra como aquellos hombres que saben matar. Prefiero abrazarme a mi pueblo y gritar. Puede que no olvide, pero sí cambiar. Y un día en silencio pueda respirar.
La decisión la tomo yo, ya